Tengan todos y todas muy buenas tardes. Estamos en la segunda sesión del segundo simposio del Nodo Manizales del proyecto La Paz se toma la palabra, paces, territorios y posibilidades. Hoy tenemos el placer de presentar al doctor Héctor Raúl Greni Montiel, doctor en Historia de América Latina, Mundos Indígenas, Universidad de Pablo Olavide, Sevilla, España, máster en Historia de América Latina, Mundos Indígenas, licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Luján, Buenos Aires. Actualmente está vinculado a la Universidad Don Bosco del Centro de Investigación de Pedagogía y Espiritualidad Salesiana en el Consejo de Investigación. Es director de la editorial de la Universidad Don Bosco San Salvador desde 2015, editor de la revista Teoría y Praxis de la Universidad Don Bosco, profesor de Historia del Arte y la Cultura y de Introducción a la Historia en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Es encargado del capítulo correspondiente a El Salvador del informe Bases Institucionales y Normativas para la construcción del espacio euro-latinoamericano y caribeño de educación superior, ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de Salamanca en España. Tiene estancia postdoctoral en la Universidad Pública de Navarra, España, en el equipo del Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra y es editor de la revista Teoría y Praxis. Doctor Héctor Greni, muy buenas tardes. Y antes de darle paso a usted, quiero también saludar a nuestra gerente del Centro Cultural del Banco de la República en Manizales, la doctora Ivonne Paola Mendoza Niño, socióloga, doctora en sociología y quien va a moderar esta sesión de hoy. Doctor Héctor Greni, bienvenido y muy buenas tardes. Muchas gracias, Germán, y gracias por esta presentación. Estimada Ivonne, muchas gracias también por su presencia aquí en este simposio y en esta tarde de hoy. Agradezco también a nuestras intérpretes de Azorcal que nos van a traducir al lenguaje de señas. Agradezco muchísimo al Banco de la República de Manizales y a la Universidad de Manizales, muy especialmente al licenciado Germán Arias, que por esta invitación a participar en este simposio La Paz se toma la palabra Colombia. Yo hablo desde El Salvador. Creo que hay, más allá de las grandes diferencias en cuanto a dimensiones, riquezas culturales, etcétera, hay quizás entre Colombia y El Salvador algo que nos une, que es el planteo de los conflictos, la difícil resolución de los conflictos. El doctor Luis Ospina ayer decía una frase que me llamó la atención. Hablaba de esta búsqueda permanente de una convivencia pacífica entre los seres humanos y de estos con la naturaleza. Creo que esta búsqueda vale también para El Salvador, creo que él se refería a Colombia. Yo voy a presentarles la experiencia de mi país, de El Salvador, en este difícil camino hacia la paz. De hecho, así se llama esta presentación. En su intento por construir un país posible. Si le damos la palabra a Hinckelhammer, diría un país donde quepan todos. La idea central de lo que quisiera decir es que El Salvador, después de haber sufrido una terrible guerra fratricida de 12 años entre 1980 y 1992, las condiciones que dieron origen a esa guerra fratricida no han sido superadas. Esta es la idea general que quisiera transmitir. De allí que la violencia, la pobreza, los conflictos que todavía ahora existen en este país y que a veces parecen aumentar, todavía persisten, perviven. Creo que no son condición suficiente para originar una nueva guerra, pero sí condición suficiente como para no ir caminando hacia un país posible o un país más posible, donde quepan todos. Centraré el análisis en el año 1979-80, porque me parece que allí culminaron las condiciones, se reunieron las condiciones, se acumularon las tensiones que dieron origen rápidamente a la guerra que comienza a mediados de 1980 aproximadamente. No hay un
una fecha oficial para decir la guerra comenzó en tal fecha, etc. Primero voy a presentar el país tan similar a Colombia y tan distinto de Colombia. Es el país más pequeño de América continental, mide 21.000 kilómetros cuadrados, lo mismo que los departamentos de Huila o el departamento de Tolima, y el doble del departamento de Caldas. El país entraría 57 veces en el territorio colombiano, tiene 6.500.000 habitantes, los mismos habitantes que el departamento de Antioquia aproximadamente, pero tiene una densidad de población de unos más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto le da una densidad de población similar a países europeos más poblados, como por ejemplo Bélgica y Holanda, andan más o menos esa cifra de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. El territorio de El Salvador es eminentemente volcánico, lo cual es muy propicio para la agricultura, y mira hacia el Pacífico, solamente hacia el Pacífico, no tiene costa sobre el Atlántico. El resto de los países de América Central, los otros 6 países de América Central, tienen costa sobre los 2 océanos, salvo Belice. Belice tiene costa sobre el Atlántico, El Salvador solo sobre el Pacífico. Pero además El Salvador tiene una larga historia de contradicciones. Una de estas contradicciones, la que condiciona a la mayor parte de la población, es la diversidad de acceso a la tierra en un país eminentemente agrícola, por lo menos algunas décadas atrás. No estoy seguro que esto valga para estos tiempos presentes, pero sí vale como condición para los tiempos en los cuales se dieron las condiciones para el estallido de la guerra. A mediados de la década de los 60, cuando estas condiciones que estoy diciendo, más bien estas contradicciones a las que estoy aludiendo, una pequeña clase de terratenientes detentaba ya desde principios del siglo la mayor parte de las tierras productivas. Yo creo que más bien desde fines del siglo XIX, de que conformarse la oligarquía terrateniente cafetalera, una oligarquía pequeña, muy dinámica, voraz, se concentró la mayor parte de las tierras productivas del país. Al tiempo que una gran masa de campesinos debía contentarse con trabajar tierras ajenas. Algunos de estos tenían pequeñas parcelas poco productivas y debían adecuarse a los ritmos, los precios y los procesos que fijaban los grandes productores. Se da el caso de que comunidades indígenas que por siglos habían sido propietarios de sus tierras, al llegar a fines del siglo XIX, tuvieron que entregarlas al Estado porque no tenían títulos de propiedad. El Estado las vendió a quien quiso o a quien pudo comprarlas y los nuevos dueños se dedicaron a producir el café. Y para ello contrataban estacionalmente a los mismos indígenas que antes trabajaban esas mismas tierras para la supervivencia, ahora la trabajaban algunos pocos meses para la producción, para la exportación. Un breve contexto para sentar el marco en el cual nacieron estas contradicciones que estallaron en 1979 u 80. En 1971 la tasa de mortalidad infantil oscilaba en el 11.5%, no por 1000. Solo el 19% de las defunciones estaban certificadas por un médico. O sea que solamente en 1/5 de los casos de defunciones había intervenido un médico. La tasa de analfabetismo en esos tiempos rondaba en el 40% entre la gente que tenía 15 y 19 años. Pero fíjense este otro dato, rondaba el 74% entre la gente que tenía 45, 48 o más años. A medida que nos subimos en los años, en las edades, aumenta también la tasa de analfabetismo. En El Salvador, la estrechez del territorio dio un inmenso valor a la tierra y la densidad de población transformó los espacios comunes en espacios de conflicto. Todo esto, unido al hacinamiento y a la gran insatisfacción de las necesidades básicas, esto vale todavía ahora,
provoca paulatinamente una creciente efervescencia social. Esta efervescencia social fue contrarrestada, confrontada, enfrentada por la represión. Los gobiernos de la década de los 70 y 80 no fueron a un diálogo con aquellos que manifestaban sus necesidades, sino que fueron simplemente a la represión. El sistema no pudo comprender las necesidades de las mayorías y en vez de crear programas que vayan al encuentro de estas necesidades y que hubieran significado un reparto más igualitario de las riquezas y probablemente el inicio de la construcción de una sociedad posible, procuró, sin embargo, reprimir las manifestaciones, distanciándose cada vez más de las mayorías. Un inmenso abismo, del cual hablaba recién, comenzó a formarse entre el gobierno y las grandes mayorías populares, marginadas, vulnerables. En la segunda mitad del siglo XX, un profundo abismo, lo que decía, separaba a estas mayorías marginadas del gobierno por un lado y de las minorías que disfrutaban de los beneficios del sistema. Sin embargo, la paulatina toma de conciencia de las primeras, de las clases marginadas, fue derivando paulatinamente en una sorda efervescencia social y en una militancia intensa, especialmente de la década de los fines de la década de los 70, la segunda mitad de esta década, y una gran actividad de los movimientos populares. Monseñor Romero le dedicó una de sus cartas pastorales, la tercera, al derecho de organización de los movimientos populares, especialmente los movimientos de campesinos. Se fue conformando de esta manera la dualidad entre la gran propiedad que se movía al ritmo del café, con mano de obra estacional, como decía antes, ritmos internacionales, lo que provocaba movimientos estacionales de la población y los minifundios que cultivaban para la subsistencia. La propiedad de la tierra fue concentrándose rápidamente en pocas manos, las mismas que controlaban la exportación a Estados Unidos y Europa, primeramente del café y luego del algodón. Los dueños de las tierras eran dueños de la producción, del procesamiento, del comercio y de los bancos que concedían los créditos, lo que llamaban el cuadrado mágico del café o el cuadrado mágico de la producción. Se refiere a la producción agrícola. La efervescencia social en el país comenzó ya en la década de los años 60, pero se agudizó en la década siguiente. En años anteriores había habido movimientos populares y campesinos. Esto que voy a decir ahora es algo, me parece que hay que prestarle atención, como el furioso levantamiento de 1932 o la huelga de los brazos caídos de 1944. Pero fueron movimientos espontáneos, de gran participación popular, pero sin un programa posterior ni continuidad. En 1960, y más aún en la década siguiente, comenzaron estos movimientos populares a existir en seno de estos movimientos, gremios que antes estaban sometidos, humillados, como por ejemplo el de maestro, que ahora se organizaban en sindicatos y pedían su reconocimiento, huelgas combativas y a veces con manifestaciones violentas, como no, es necesario decirlo, con frecuencia provocadas por la represión, con frecuencia también provocadas por la desesperación. Manifestaciones cada vez más numerosas y, por lo tanto, manifestaciones en las cuales la violencia era cada vez más evidente. Las clases marginadas descubrieron en estos tiempos que eran muchos en número y que el número podía ser una fuerza a tener en cuenta. En el interior de la Iglesia Católica, que en esos tiempos, y todavía ahora, pero más en esos tiempos, tenía una inmensa influencia, una gran influencia sobre la población salvadoreña, en el interior de la Iglesia Católica comenzaron a desarrollarse las comunidades eclesiales de base a partir del documento de Medellín de 1968. En 1968 se reunió en Medellín la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano, que emitió un documento que es maravilloso, 53 años hace ya, que creo que es necesario volver a retomarlo. Y estas comunidades eclesiales de base contribuyeron a la toma de conciencia de las clases marginadas, al tiempo que proponían programas de desarrollo rural en las respectivas comunidades. La Iglesia comenzaba a acercarse a las clases marginadas y a ganarse un enemigo, la oligarquía nacional, el verdadero poder tras el trono, fuertemente respaldada por las Fuerzas Armadas, garantes de un sistema cada vez más cuestionado. Y por lo tanto,
también las Fuerzas Armadas cada vez más cuestionadas, y este cuestionamiento estalló en el golpe de Estado de 1979. Enseguida hablo de eso. Desde 1979 en adelante, las actividades políticas ya no se daban alrededor de personas o de líderes, sino alrededor de un problema común. Estos dos elementos, que las actividades políticas populares se dieran alrededor de un problema común y no alrededor de una persona o de una circunstancia. Esto por un lado. Y luego, el hecho de que los movimientos populares, políticos populares, tuviesen un programa y no eran solamente un estallido espontáneo, estos dos elementos me parece que son clave en el discernimiento del accionar de los partidos, de los movimientos populares y por lo tanto del conflicto que estalló entre la oligarquía que disfrutaba de los beneficios del sistema y las grandes mayorías que permanecían al margen de ello. Por ejemplo, cito solamente un ejemplo, el Sindicato de Maestros Andes 21 de junio se fundó en torno a una reivindicación económica concreta, la exigencia de un instituto magisterial de bienestar. Andes 21 de junio, el sindicato todavía ahora tiene existencia y protagonismo. Los movimientos populares, urbanos y rurales comenzaron a avanzar hacia la organización que les daría una inmensa capacidad de convocatoria alrededor de los años 1980, en los últimos años de la década de los 70, y con ello un poder social. Algunas de estas organizaciones derivaron hacia grupos armados. Estos grupos armados conformaron la guerrilla, conformaron 5 grupos guerrilleros que a fines de 1980 unieron su accionar en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La radicalización de las posturas de estas 5 organizaciones aglutinadas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, por un lado, y la radicalización de la represión, por el otro, dieron origen a la guerra de 1980 a 1992, aquella guerra fratricida de la cual hablaba. No hubo puntos intermedios y esta radicalidad dejó de lado otros actores que también son importantes, pero que fueron superados por los acontecimientos en el año 1980. En este contexto, la insatisfacción de las necesidades básicas y la ausencia de horizontes humanos ponía a los habitantes de las regiones rurales en situación de pauperización extrema, creando las condiciones para la adhesión a las organizaciones populares y la militancia en las organizaciones populares armadas. Poco a poco surgió la conciencia de que existen problemas comunes y que estos pueden resolverse en un proceso que conduzca a la organización popular. La conciencia popular puede ser objeto de organización, fue un descubrimiento de esos tiempos. Si bien las contradicciones internas admiten una diversidad de análisis desde distintos ángulos, los orígenes del conflicto armado admiten 3 dimensiones fundamentales. Primeramente, la extrema desigualdad en el acceso a los bienes sociales producidos por parte de los campesinos y por parte de los trabajadores urbanos, y que generaba grandes tensiones y despertaba antiguos resentimientos también. Luego, la segunda dimensión, la original coyuntura social que llevó a la toma de conciencia de las grandes mayorías marginadas y que las llevó a su vez a percibirse como víctimas de injusticias y a organizarse para superarlos. Eso fue la segunda dimensión. Y la tercera dimensión que originó el conflicto, en mi opinión, fue la evidente ilegitimidad del sistema político, agudizada en la década de los años 70 y que reservaba para los sectores privilegiados el acceso al poder político por medio de elecciones fraudulentas, hay que decirlo, cerrando todo espacio para el disenso pacífico y poniendo en evidencia la debilidad de las instituciones y la incredulidad de las instituciones. En las fines de la década de los años 70 nadie creía ya ni en las instituciones del gobierno ni en los partidos políticos. Las 2 últimas elecciones, las de los años 72, presidenciales, de los años 1972 y 1977, hicieron subir al poder político 2 generales, pero que no habían ganado las elecciones y cuales el fraude fue clamoroso y conocido por todos.
Cabe mencionar también como uno de los problemas más importantes de El Salvador de fines de los años 70, los desplazados internos y externos, o sea, los migrantes internos y los emigrantes. Ya había habido emigraciones hacia Honduras, hacia Panamá y hacia Estados Unidos. Luego las emigraciones se fueron dirigiendo solamente hacia Estados Unidos, prácticamente. La inestabilidad política que los conflictos provocaban, la aguda crisis económica y las duras políticas neoliberales de ajuste estructural que conocemos todos los latinoamericanos, crearon las condiciones para el incremento de los desplazamientos de los migrantes y con ello todos los problemas que sin duda se han originado, como por ejemplo familias deshechas, condiciones de hacinamiento, etc. La pobreza extrema, la represión y la violencia se añadieron durante los años del conflicto. En julio de 1979, el sandinismo llegó al poder en Nicaragua. Con ello, los militantes de las organizaciones populares y la guerrilla armada alimentaron su imaginario colectivo con la proximidad de una sociedad socialista salvadoreña, una nueva Nicaragua, porque si Nicaragua triunfó, El Salvador triunfará. Y esto, la oligarquía vio agrandarse sus temores y recelos, mientras el gobierno resucitaba su tesis del complot comunista internacional y trataba de atenuar la efervescencia popular con concesiones que nadie atendía o con represiones cada vez más intensas. Las relaciones entre las personas y las relaciones entre las personas y la sociedad, en el marco de estas realidades que hemos señalado, y en un contexto general de hacinamiento, difícilmente podían escapar a las manifestaciones de violencia. De esta manera, el uso de los espacios comunes, como las plazas y las calles, las paradas de buses, se convirtieron en un lugar del cual puede apropiarse el que llega primero y en una fuente permanente de conflictos. En este contexto, Óscar Arnulfo Romero fue sacerdote y obispo en San Salvador. Entre 1977 y 80 fue el obispado más breve, solamente 3 años. A poco de asumir su trabajo en San Salvador, Romero recibió la noticia del asesinato de un sacerdote amigo de él, Rutilio Grande, y escribió una carta al presidente de la República, el general Molina, a quien conocía personalmente, diciéndole que debía aclararse el asesinato y hasta tanto no se aclarase, la iglesia, representada por él, no iba a asistir a ningún acto oficial. El asesinato nunca se aclaró y por lo tanto la iglesia estuvo ausente en las representaciones oficiales, gubernamentales, durante todos esos años. Esto originó un desencuentro entre Romero, o sea, la Iglesia Católica, él era el arzobispo, el único arzobispo del país, y el gobierno, y el distanciamiento cada vez más de la Iglesia con respecto a la oligarquía. Hubo campañas de persecución en contra de la Iglesia, asesinatos de sacerdotes. En 1979 hubo 3 sacerdotes asesinados, prácticamente uno cada 3 o 4 meses, cada 4 meses. Romero, con todo, buscó insistentemente el diálogo con los hechos de la historia y con la sociedad de su tiempo. Los temas recurrentes de este diálogo son la vida, la violencia y con ello la paz, la adhesión a las ideologías y la aceptación de las personas como sujetos de diálogo sin exclusiones. Romero fue un continuo buscador de interlocutores en un clima general de violencia y de radicalidad de las posturas y de las opciones. Leo una respuesta de Monseñor Romero a una entrevista que le hizo el periódico El Diario de Caracas, el 19 de marzo de 1980, ahí lo mataron el 24 de marzo de 1980. 5 días antes le hicieron una entrevista y él contestó a una pregunta refiriéndose a El Salvador. Derecha significa cabalmente la injusticia social. Y no es justo estar manteniendo nunca una línea de derecha. Izquierda, yo no las llamo fuerzas de izquierda, sino fuerzas del pueblo
y su violencia puede ser el fruto de la cólera ante esa injusticia social. Lo que llaman la izquierda es el pueblo, es organización del pueblo y son los reclamos del pueblo. Los procesos de los pueblos son muy originales. No podemos decir que hay un cliché para pasar del capitalismo al socialismo. Si se le quiere llamar socialismo, pues será cuestión de nombre. Lo que buscamos es una justicia social, una sociedad más fraterna, un compartir los bienes. Eso es lo que se busca. En 1979, yo creo, y los 3 primeros meses antes del asesinato de Romero, yo creo que han sido los tiempos de las oportunidades perdidas para El Salvador. Hubo varios momentos en los cuales podría haberse iniciado un camino hacia una paz posible, hacia un país posible. Por la estrechez de miras, por la incapacidad, por la falta de coraje, por el apego a conservar los beneficios y los privilegios, se fueron dejando de lado y la radicalidad de las opciones dejó frente a frente solo a las dos opciones más radicales. El ejército, el ejército nacional con las 3 policías, en esos tiempos había 3 cuerpos policiales, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional, y el ejército, estaban militarizadas las 3 policías, los 3 institutos policiales, por un lado, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, las 5 fuerzas guerrilleras armadas, por el otro. Era inevitable la guerra. Una frase no sé si podemos poner la primera diapositiva de la presentación. Quería leer una frase de Román Mayorga. Probablemente no podemos ponerla. Les leo la frase. Román Mayorga fue uno de los integrantes de la Junta de Gobierno y decía: teníamos la impresión de ser arrastrados por una gran ola de la historia, actuando cada quien según sus propias motivaciones, pero contribuyendo en conjunto a generar una especie de tragedia griega colectiva, donde la dirección de los acontecimientos era dada por fuerzas muy superiores a cualquier individuo. Casi como si existiese una gran ola de la historia que arrastró a todos y dejó solamente esos dos grupos radicalizados frente a frente. Yo creo que ha habido unos 5 o 6 actores principales que podrían haber tenido un protagonismo que después no ejercieron. Perdón, profesor, me dicen que sí puede compartir la pantalla, usted mismo, para poder mostrar la presentación. Gracias. Ivonne, muchas gracias. Un momento. Ahí ya estamos viendo. Excelente. Solo ponerla en grande y ya está. Solo ponerla en grande. La frase de Román Mayorga, gracias. La repito. Teníamos la impresión de ser arrastrados por una gran ola de la historia, actuando cada quien según sus propias motivaciones, pero contribuyendo en conjunto a generar una especie de tragedia griega colectiva, donde la dirección de los acontecimientos era dada por fuerzas muy superiores a cualquier individuo. Román Mayorga había sido, hasta el momento que integró la Junta Revolucionaria de Gobierno del año 1979, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que es la Universidad de los Jesuitas. Menciono solamente el papel que tomaron y que pudieron haber tomado estos actores principales. La oligarquía, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, las organizaciones populares, la guerrilla, la Iglesia Católica, los partidos políticos. La oligarquía, que en un país pequeño como El Salvador, tan grande como el doble del departamento de Caldas, la oligarquía, que en un país pequeño tiene nombre y apellido, conocemos los nombres de la oligarquía.
dejó pasar la oportunidad que abría el periodo de tiempo formado por los años 79 y 80, la oportunidad de dejar de lado sus privilegios y contribuir a la construcción de una sociedad sin marginaciones. O sea, si la oligarquía hubiese dejado de lado sus privilegios, podríamos haber empezado un camino hacia un país sin marginaciones. Su miopía, la de la oligarquía, le impidió ver más allá de sus sólidos intereses de clase. En este intento vio desvanecerse su tradicional alianza con las Fuerzas Armadas, pero conservó sus privilegios. En el país que se asomaba a la guerra civil en 1980, la oligarquía siguió siendo un actor a tener en cuenta, pero que no tenía un papel principal. Los medios de comunicación, en manos de la oligarquía que mencionábamos, impusieron su propio modo de ver la realidad, no fueron capaces, y creo yo, no estaban interesados en hacerlo, de ofrecer información fidedigna de las contradicciones evidentes ni del conflicto que se veía venir. Optaron por hacer de altavoces del discurso oficial, evitando conflictos y asegurando intereses. Y presentaron a la opinión pública un panorama de país inventado. De hecho, Monseñor Romero tuvo una relación nada fácil, nada pacífica con los medios de comunicación. Las Fuerzas Armadas, la reserva moral de la nación, sería el tercer actor principal, vieron cómo se deslizaban irremediablemente hacia un cuestionamiento cada vez más acentuado de su rol histórico y hacia un severo descrédito de su lugar en la sociedad de su tiempo. Intentaron frenar ese cuestionamiento y ese descrédito por medio de una represión cada vez más tenaz y más cruenta, que las llevó a las Fuerzas Armadas a una guerra civil sin ganadores, pero en la cual serían el único perdedor. Creo yo que el único perdedor de la guerra ha sido las Fuerzas Armadas. Los demás no fueron ganadores de la guerra, pero no perdieron. Las organizaciones populares, campesinas y urbanas, vieron crecer en esos años su protagonismo y la adhesión popular a sus propuestas. Por primera vez en la historia de la nación se convirtieron en interlocutores válidos y reconocidos. Todos tenían que tener en cuenta las organizaciones populares. La oligarquía y las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a dialogar con ellas, pero no fueron capaces, tengan atención a esto que voy a decir, no fueron capaces las organizaciones populares de ir más allá del estrecho horizonte de sus dirigentes de clase media, que reclamaban necesidades que nunca habían padecido, y dejaron escapar la oportunidad en la historia de dirigir el cambio del sistema. Podrían haber dirigido el cambio del sistema, pero la estrechez, la miopía de sus dirigentes de clase media no les permitieron. Estaban en condiciones de exigir cambios profundos, pero se conformaron con cambios moderados y promesas nunca cumplidas. Y poco a poco vieron desvanecerse la adhesión de las grandes mayorías y con ello su oportunidad histórica. Tuvieron que conformarse con ver cómo el país se dirigía irremediablemente hacia una guerra civil en la que nadie ganaría. La guerrilla, las Fuerzas Armadas, los movimientos populares armados, si queremos decirle así, la guerrilla dejó escapar también ella su oportunidad histórica, la de crear un espacio de participación donde confluyeran las exigencias de las mayorías marginadas, espacio capaz de provocar el cambio del sistema. Nuevamente, la escasez de horizontes de sus dirigentes de clase media, también aquí, la dejó a la guerrilla en medio camino y se tuvo que resignar a ver cómo el país se encaminaba irremediablemente hacia una guerra civil de la cual la guerrilla no podía salir ganadora por más que tuviese apoyos externos. La Iglesia Católica se encontró por primera vez en su historia frente a un riquísimo y profundo debate interno que provocó divisiones dentro de la Iglesia Católica irreconciliables. Sus opciones podrían haberse orientado hacia la construcción de un país sin marginaciones, pero se vio envuelta en el torbellino de los acontecimientos que las propias divisiones internas le impidieron dirigir. Podrían haberse metido más dentro de los acontecimientos, de los conflictos, pero las divisiones internas no se lo permitieron. Sus opciones se transformaron en propuestas utópicas que terminaron por ganar la adhesión de las mayorías, pero que no fueron capaces de provocar un cambio del sistema, porque sus propuestas no fueron susceptibles de ser llevadas a la práctica. A esto hay que añadirle que el asesinato de Monseñor Romero
la única personalidad que podría haber dirigido, guiado a la Iglesia Católica, fue asesinado en marzo de 1980. También la Iglesia Católica dejó pasar la oportunidad histórica de contribuir a crear un espacio de diálogo del que salieran propuestas para la redefinición del sistema y de un nuevo reparto de la riqueza. Por el prestigio de que gozaba en ese entonces en las grandes mayorías y por la adhesión que generaban sus propuestas, la Iglesia Católica estaba en condiciones de hacerlo, quizás como ninguna otra entidad de esos tiempos. El torbellino de los acontecimientos terminó por anular esos intentos. Los partidos políticos, termino con esto, si nos acaba el tiempo además, los partidos políticos que habían irrumpido en la vida política alrededor de los años 70 eran tiempos nuevos. El Partido Demócrata Cristiano era el único partido de la vieja democracia que estaba en condiciones de contribuir a un nuevo modelo de país. Aunque muy maltrecho a costa de la revisión de sus propios ideales, o sea, con el costo de abandonar sus ideales, fue el único partido que sobrevivió a la crisis. Sin embargo, la estrechez de horizontes de sus dirigentes y el inmenso espacio que los separaba de las grandes mayorías lo convirtió en un partido egoísta, oportunista y corrupto, que buscaba espacios para sí sin importarle el bien común, imprescindibles en momentos como esos, necesitados de cambios estructurales. Terminó siendo un elemento más del sistema cuestionado, mirando la guerra desde afuera, sin poder intervenir para nada en ella o en su solución, y contribuyendo a la represión de las grandes mayorías, porque al final el Partido Demócrata Cristiano y el resto de los partidos también se volcaron hacia la represión, y viendo cómo el país se encaminaba irremediablemente hacia una guerra civil de la cual saldría visiblemente erosionado. Quisiera terminar con una frase de... Un segundito. Que me parece a mí que resume mucho de lo que estamos diciendo. Y termino con esto. A pesar del silencio de las armas que se dio, las armas se acallaron en 1992 con los acuerdos de paz que muchos conocemos. A pesar de la Comisión de la Verdad que buscó esclarecer las infracciones, las violaciones de los derechos humanos en ese tiempo, y a pesar de la apertura democrática, poco ha cambiado en este país. No se han superado las contradicciones que provocaron el conflicto. Si la paz es obra de la justicia, esta frase la he tomado del documento de Medellín de 1968, la justicia todavía no tiene su casa en El Salvador. Yo creo que esto es lo que ha provocado que en El Salvador las condiciones que dieron origen a la guerra se renueven. No creo que esto sea suficiente para dar origen a una nueva guerra, como les decía antes, pero sí creo que es suficiente como para no dejar espacio a la creación de un país donde quepan todos, para repetir lo que habíamos dicho antes. Con esto termino y quedo a disposición de ustedes. Profesor, muchas gracias. Maravillosa exposición. Sabemos que el tiempo, pues, para una disertación de tanta profundidad no es mucho, pero creo que hay unos elementos interesantes que quisiera proponerle que dialogáramos un poco. Estaba yo escuchándolo detenidamente sobre cómo esos detonantes o como esas condiciones que se dieron para la generación del conflicto, y pues encuentro muchas similitudes con el caso colombiano. Ayer lo escuchábamos y ahora quisiera volver sobre ello, el tema de la tierra, digamos, y de la concentración de la propiedad de la tierra, sobre todo la tierra productiva, como un posible detonante de lo que también compartimos lastimosamente, el tema de la desigualdad, ¿no? Una profunda desigualdad entre unos pocos muy ricos y unos muchos
muy pobres o en condiciones de pobreza. Me llamó mucho la atención el tema de la toma de conciencia por una parte de la población frente a la situación. Creo que sería interesante ahondar un poco sobre por qué una sociedad toma conciencia sobre su situación y decide andar un camino para cambiarlo. El tema de la inestabilidad política y pues cómo se da este surgimiento de organizaciones populares donde algunos liderazgos terminan opacando la misma organización popular, ¿no? Porque son liderazgos que no pertenecen a la misma bases sociales. Ese punto también me parece muy interesante destacar de su disertación. Y también, y pues es uno de sus, digamos, de los temas que usted conoce a mayor profundidad, pues el tema sobre todo de lo que representó Monseñor Romero para El Salvador, pero en sí también el papel que jugó la Iglesia Católica en el conflicto. Aquí muchas veces en Colombia, a mi juicio, se espera un poco ese pronunciamiento ante la situación que vivimos de la Iglesia para mirar su posición, porque es una voz válida, importante, es un país, digamos, constitucionalmente respetuoso de todas las creencias, pero con unas profundas bases católicas como buena parte de América Latina. Destaco estos elementos como elementos, digamos, que compartimos y que me gustaría ahondar en dos puntos principalmente con usted. Este simposio se llama Paces, Territorios y Posibilidades. Y frente al tema del territorio, el tema de la tierra es muy importante. Trajo consigo en El Salvador el proceso tanto, digamos, del conflicto armado, como luego el acuerdo que hubo de paz con estos grupos armados. ¿Trajo alguna consecuencia en pro de una distribución de la tierra, de la propiedad rural, ¿se cambió en algo eso o siguió, digamos, esa misma situación existiendo después del acuerdo? La propiedad de la tierra agrícola no ha cambiado, sigue más o menos en las mismas situaciones. Quizás ha habido un acceso un poquito más fácil que antes, pero sin afectar las grandes propiedades. De hecho, el golpe de Estado de 1979 intentó hacer una reforma agraria y los terratenientes recibían a balazos a los oficiales de la reforma agraria. Esa situación se ha mantenido, pero lo que ha cambiado es que la tierra agraria ya no es tan definitoria de la riqueza producida, porque el país está cada vez más inclinando hacia la terciarización de la economía. O sea, ya no es tan importante la producción agrícola porque resulta hasta casi más fácil comprar los productos básicos, los granos básicos en Honduras o en Nicaragua o en Guatemala que producirlo. Además, la producción agraria implicaría no solamente la propiedad de la tierra, no solamente la producción, sino además carreteras que permitan el traslado de las mercaderías, el acceso a créditos, el depender de los precios internacionales. Son varios factores que no están en las manos de los pequeños productores. Y los grandes productores están cada vez más, los terratenientes, dejando de lado su riqueza propietaria, las grandes propiedades, para pasarse al sector financiero. Esto no está en manos, no es un camino posible para los pequeños propietarios, que tienen que contentarse con seguir produciendo en un sistema agrario, en un sistema agrícola, cuyos precios no dominan y por lo tanto están en la dependencia de lo que otros decidan por ellos, ¿no? Bien, encuentro, digamos, significativo ese elemento porque también me hace pensar un poco, profesor, y ayer lo hablamos, bueno, en Colombia, además de lo que usted menciona, se suma el tema del narcotráfico y de las tierras que son vistas desde ese lado productivo, desde el negocio del narcotráfico y cómo estos se vuelven territorios de guerra, no por pensar en una redistribución, digamos, de la tierra o por una posible reforma agraria, sino por lo que el territorio tiene en relación con ese gran negocio del narcotráfico.
quisiera ahondar un poco el tema de los territorios y para preguntarle un poco, profesor, el tema de la relación de la ciudad en el conflicto y podríamos decir durante el acuerdo y posacuerdo, no sé desde dónde usted quisiera tomar esta respuesta, pero esa relación entre las ciudades, la capital, donde se ejercen los poderes políticos, donde se ejerce pues el poder eclesial también, y esa vivencia del conflicto y del acuerdo y de la paz en la periferia, en las ruralidades, ¿sí? Hubo una distancia importante de esos momentos en El Salvador, era distinta el conflicto que se vivía en San Salvador al que se vivía en la ruralidad. Fue distinto como se abordó el tema del acuerdo y de la paz en las capitales importantes del país a cómo se abordó en la ruralidad del país. Yo creo que sí. En el país hay, además de la capital San Salvador, que debe tener más o menos 1,5 millones de habitantes en el Gran San Salvador, hay otras 2 o 3 ciudades de una cierta relevancia en el país. La capital ha sido siempre la capital, como usted dice, Ivonne, el lugar donde se ejerce el poder. De hecho, la guerra se desarrolló en este quebrada geografía salvadoreña. Era el terreno propicio para la guerrilla, para ocultarse. La guerrilla logró llevar a la ciudad capital por 2 veces la guerra. Fuera de esas 2 veces, en general, la capital miró desde afuera la guerra. La guerra era siempre algo lejano a la capital. En 1981 y en 1989, el FMLN, por medio de 2 ofensivas, logró llevar la guerra a la ciudad capital. Y estuvo en la segunda parte, en 1989, la segunda ofensiva, entre 10 y 15 días, y terminó retirándose. Logró llevar a la capital la guerra. Quizás solo en esos 2 momentos los habitantes de la capital vieron la guerra de cerca. En esas 2 ofensivas se dieron algunos de las violaciones de los derechos humanos más conocidos. Por ejemplo, en la segunda ofensiva, la del 89, se dio el asesinato de los 6 jesuitas y sus 2 colaboradoras, que ha tenido repercusión internacional. Una fuerza del ejército invadió la Universidad Centroamericana y mató a los 6 jesuitas, los asesinó a sangre fría. Pero son los únicos momentos en los cuales la capital vio la guerra de cerca. Lo demás no, salvo alguna incursión aislada, como por ejemplo en 1984 u 85, un grupo armado de 6 personas de la guerrilla de las FARN, Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, se adentró en uno de los barrios más ricos de la capital y asesinó a varios soldados de Estados Unidos, varios marines, pero no pasó de eso, ¿no? La guerra se dio sobre todo en el campo, y las mayores matanzas, por ejemplo la matanza del Mozote, la matanza del río Zumpul, se dieron como usted dice, Ivonne, en la ruralidad, ¿no? En la matanza del Mozote, un regimiento del ejército asesinó a sangre fría. Durante 2 días o 3 días estuvo haciendo esto a unas 1.000 personas con el lujo de barbarie. Y todas estas personas no formaban parte de la guerrilla, eran mujeres, niños, ancianos, ¿no? Eso es el acontecimiento, el triste acontecimiento del Mozote. Pero sí hubo diferencias en la forma de percibir la guerra. Por otra parte, las grandísimas movilizaciones hasta el año 1980 que se dieron por parte de los movimientos populares urbanos se hicieron en la capital San Salvador. No había grandes movimientos en el campo, en las zonas agrarias. Interesante, profesor, cómo eso último, cómo el movimiento social se da en la capital y cómo, digamos, en la movilidad o el movimiento desde la ruralidad no se da tanto, pero es donde se concentran las víctimas y donde
donde quizá, digamos, al escucharlo, pues la violencia se siente más, pero el movimiento social, creo que eso también, frente a lo que usted habla de las organizaciones populares y los líderes, me hace pensar en cómo a veces esas desconexiones, ¿no? Somos todos, pues tenemos un mismo conflicto, somos víctimas, victimarios, etcétera, pero muchas veces esas voces de quienes han sido principalmente afectados por la guerra no se representan tanto en esos movimientos que toman, digamos, que las cámaras los enfocan más, los medios de comunicación hablan más de ellos. Yo siento un poco que en Colombia, pues llevamos, como usted conoce, pues muchos años en situaciones de conflicto. Siento que hasta muy recientemente esas víctimas y esas otras voces se están escuchando, porque normalmente se escucha esa centralidad, esa clase media, educada, intelectual, que coloca en el escenario académico, político, los temas, pero las voces de quienes lo viven pocas veces son escuchadas. Y parte, digamos, de una cosa que también usted mencionó en su exposición y quería preguntarle por ese tema que está ahora además súper en boga en nuestro país, el tema de la verdad. Ese valor de la verdad en todo lo que significa construir un acuerdo y desarrollarlo. ¿Qué nos podría usted hablar de cómo se da ese proceso ¿Se ha concluido ese proceso de conocer la verdad, de reparación en torno a lo que hubo en el conflicto en El Salvador? Creo que no. Creo que es una deuda y una deuda muy grande, heredada de los acuerdos de paz, que no han tenido una definición clara de la búsqueda de la verdad. Cuando en 1992 se firmaron los acuerdos de paz, uno de los puntos del acuerdo de paz era que se debía crear una comisión de la verdad, con la ayuda de las Naciones Unidas. Esta Comisión de la Verdad se creó y de hecho el presidente de la Comisión de la Verdad, uno de los 3 presidentes, fue don Rómulo Betancourt. La Comisión de la Verdad emitió un informe con nombres muy claros. Los 2 o 3 días de que se publicó el informe, la Asamblea Legislativa publicó una ley de amnistía donde se decía que no podían investigarse judicialmente, o sea, judicializarse aquellos hechos comentados en el informe de la Comisión de la Verdad. Esta Comisión de la Verdad este informe permaneció, la ley de amnistía permaneció vigente hasta hace unos 2 años atrás, quizás 3, donde la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional. Pero desde entonces no ha habido tampoco grandes intentos de ir a buscar la verdad, por ejemplo, judicializarla, a pesar de que tenemos el informe y tenemos otras investigaciones. De hecho, todavía ahora hay personas en la Asamblea Legislativa, o sea, son diputados de la Nación elegidos en el seno de los partidos políticos, que están mencionados como autores de delitos en el informe de la Comisión de la Verdad. Ahí, por otro lado, en algunos lados, yo creo, por lo menos en algunos sectores que tienen acceso a que su voz sea conocida, que prefieren decir, ¿para qué abrir nuevamente las heridas? O sea, hay un intento de dejar de lado la búsqueda de la verdad. Por otro lado, en algunos, sobre todo los medios de comunicación social más grandes, más comunes en el país, con frecuencia se habla de que se busca la venganza y no la justicia, que es necesario empezar un periodo de verdad y olvido. Verdad quiere decir conocimiento de la verdad, pero inmediatamente después el olvido de ella. Todo esto hace me parece a mí, un intento de acallar la verdad. Ha habido algunos intentos y algunos logros. Y algunas dificultades. La última dificultad es que se ha vuelto a abrir el juicio por la matanza de 1000 personas en el Mozote,
pero no se permite el acceso a los archivos militares. Un regimiento militar hizo esa matanza. Entonces, no se ha permitido, incluso ahora en estos días, la semana pasada, o sea, de estos días. Por otro lado, hay instituciones que buscan afanosamente la verdad y algunas cosas se han aclarado, demasiado pocas. Yo creo que la verdad salpicaría a muchas personas, algunas de las cuales están en posiciones muy altas del gobierno, otras personas tienen intereses económicos muy grandes todavía. Es que dificulta la búsqueda de la verdad que el hecho de que estas personas, a las cuales podrían hacerles pesar algunos delitos cometidos, están todavía vivas estas personas y tienen mucho poder porque tienen mucho dinero. Entonces es muy difícil el acceso a la verdad. Hay una ley de acceso a la información pública, pero no se puede acceder a ella así con tanta facilidad como dice la ley. Por ejemplo, yo he querido buscar alguna información en el año 1979 en los archivos de las Fuerzas Armadas y me han dicho, ¿cómo no? Mande un correo a tal persona y pida el documento que quiera. Cuando hice este paso, me dijeron, sí, ¿cómo no? ¿Cuál documento quiere? Yo no quería algún documento, quería ir y hurgar los papeles. Entonces tuve que definirme por alguno de los documentos que yo ya sé que existen, pero me interesaba aquellos que no sé que existen. Por un lado están las leyes que deberían permitir la búsqueda de la verdad, por otro lado la praxis está negando la ley. ¿Héctor se nos desconectó o qué pasó? Seguramente con la conexión, o no sé si nuestro colaborador Víctor sabe qué ocurrió. Se le fue el internet, estamos al aire, pero él no está. Podemos ir leyendo los comentarios de los públicos y saludar a todas las personas que están conectadas a estas horas. Gracias, Víctor. Pues a ver, antes de pasar a los saludos y las preguntas, quiero de todas maneras hacer un reconocimiento a la participación de la Universidad de Manizales y a los profesores que hacen parte de esta alianza que tenemos nosotros con el departamento, con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Manizales, los doctores Claudia Jurado Albarán y Luis Ospina Carvajal, a quienes les enviamos desde acá un saludo, porque ellos también son los gestores y productores de este segundo simposio, La Paz se toma la palabra. Para Héctor, pues muchísimas gracias, una ponencia brillante, maravillosa, y hay hay un comentario y un par de preguntas. Dice la doctora Claudia Jurado Albarán: buenas tardes para todos, es un gusto contar con este espacio de reflexión de las paces en Colombia. Andrés Calle Noreña le manifiesta que le gustaría conocer un poco más de tu trabajo y pregunta si tu trabajo es puramente sobre El Salvador. Y hay un par de preguntas, ¿sí? La primera dice, ¿es posible pensar en una relación entre el incumplimiento de los acuerdos en el posconflicto y el surgimiento de del caos urbano, por ejemplo, las maras urbanas? Es una pregunta sencilla, pero la respuesta es sumamente compleja. Sumamente compleja. El fenómeno de las maras o la delincuencia organizada, últimamente tendemos aquí a llamarlo las pandillas, es un fenómeno complejo. La marginalidad, yo creo que está en primera fila como una de las causas más importantes. Yo no sabría decirles con profundidad esta cosa, no he estudiado la violencia en
en el país, más allá de lo que plantea Monseñor Romero, por ejemplo, esos documentos maravillosos. Creo que había delincuencia organizada ya desde antes de los acuerdos de paz, pero el hecho de que hayan tomado un protagonismo tan grande llama la atención muchísimo. Aventuro una respuesta en un tema que no domino, que la ausencia de espacios de participación, espacios claros, fáciles de acceder, es uno de los momentos, de las causas más importantes de la existencia de esta delincuencia organizada. Por otra parte, es también es una respuesta no solamente a los problemas económicos, sino también a los problemas culturales. Estas personas, algunas de las cuales conozco, aclaro, no sienten la atracción por integrarse a una sociedad, sino solo se contentan con mirarla desde afuera, desde su propio mirador. Hay en algunas pandillas, hay casi como una mística, un sentido de cuerpo, de corporación. Muchos de los que integran estas pandillas se sienten allí como el único lugar en el cual son tenidos en cuenta, por ejemplo. Pero más allá de esto yo no sé contestar. Creo la respuesta a la pregunta si hay conexión entre el incumplimiento de los acuerdos de paz y lo que esta persona que preguntó dice más, creo que sí, sin duda, no los hay. No sabría ser más claro de esto que he dicho hasta ahora. Gracias. Sí, bueno. Germán, quisiera, no nos queda mucho tiempo, pero quisiera ahondar en un tema que creo que también alguien lo preguntó en el Facebook y teniendo en cuenta un poco la especialidad del profesor, nos preguntan sobre Yacuría, que lo mencionó usted, y los sacerdotes de la UCA. A mí el rol de la Iglesia Católica me parece muy importante, y pues Monseñor Romero fue un símbolo para América Latina, ¿no? De ese involucramiento, digamos, con las causas sociales. Entonces, ¿podríamos ahondar un poco sobre ese tema, ya que nos lo preguntan en el Facebook, y como ese rol de la Iglesia en todo este proceso? Y si me permiten aclarar, pues lo más breve posible, porque ya estamos a punto de estar. La Iglesia ha tenido, y sigue teniéndolo, un rol importante en El Salvador. Yacuría en su tiempo tuvo también él un rol importante desde su lugar, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Son conocidos algunos de sus escritos. Por ejemplo, hay uno de un nombre muy gracioso. Cuando en El Salvador fracasa uno de los varios intentos de reforma agraria a consecuencia de una postura de los militares, que a su vez representaban a los terratenientes, Yacuría hizo un escrito que se conoció, decía: a sus órdenes, mi capital. En vez de decir mi capitán, a sus órdenes, capital. Y con eso decía del sometimiento de las instituciones al gran capital terrateniente de esos tiempos. Quiero decir con esto, Yacuría tuvo una gran influencia. Su asesinato significó, creo yo, la desaparición de una de las pocas personas que podrían haber mediado en la paz. Y de hecho, él fue uno de los mediadores más activos en este largo proceso que duró como unos 6 años o 7 del camino hacia los acuerdos de paz. Aclaro que, insisto, lo que dije sobre el final de esta conferencia, los acuerdos de paz no solucionaron las contradicciones que dieron origen al conflicto, pero por lo menos acallaron las armas. Pero sí, el asesinato de los jesuitas fue un inmenso paso atrás en la paz. Sí. Ok. Hay de pronto una última inquietud en torno a lo que mencionaba Ivonne ahora, tiene que ver con el papel de la Iglesia como autoridad, no tanto en el sentido de un ente de autoridad,
sino más bien la autoridad intrínseca que tiene dentro del pueblo, ¿sí? ¿Cuál fue la posición? Si hubo una posición de la Iglesia Católica en el conflicto, digamos, de un bando o de otro. ¿Sí? Es una pregunta también interesantísima, de difícil respuesta. Si por Iglesia Católica vamos a entender la jerarquía, entonces la respuesta es una. Si por Iglesia Católica vamos a entender las comunidades, la gente, nosotros a veces le llamamos la gente de a pie, creo que la respuesta sería otra. Lo más notable, lo que más se da a conocer es la posición de la jerarquía de la Iglesia. Durante el conflicto, la Iglesia Católica, representada en sus obispos, tuvo una activa participación en pro de la paz. Y de hecho, quizás uno de los que más activo fue en este sentido fue el arzobispo sucesor en San Salvador, sucesor de Romero, que fue Monseñor Rivera Damas, que fue uno de los artífices de muchos de los encuentros que se dieron. Y de hecho, de las reuniones que se dieron entre el gobierno y la fuerza del gobierno y la guerrilla, el FMLN, fueron en instituciones de la iglesia. Uno se dio en la localidad de Ayagualo, que es una institución de los salesianos, y otra se dio en la Nunciatura Apostólica, aquí, que sería el embajador del Vaticano en San Salvador. Pero la Iglesia Católica estuvo apoyando fuertemente este proceso de paz. Me resulta un poco más difícil contestar la otra parte de la pregunta, el papel de la Iglesia Católica de a pie. No sé si estoy preparado para contestar esa. Creo que hubo, sin duda, una ansia por llegar a la paz, y el día que se proclamaron el alto el fuego fue el 31 de diciembre de 1991, un mes y medio antes del acuerdo de paz. Hubo un gran júbilo popular en el cual los integrantes de la Iglesia Católica celebraron muchísimo. Creo que la paz era un deseo de todos los salvadoreños, no solo de los católicos, ¿no? De esa forma que quisiera responder. Muchas gracias, Héctor. No sé si, Ivonne, para cerrar, quisieras agregar algo. No, solamente... me encanta que se... Señor. No solamente quisiera, para decir lo que Germán me propone, repetirlo y completar la frase que había puesto en la última de las diapositivas, que la verdad es obra de la justicia, pero además quisiera añadir, no solo es obra de la justicia, también es un quehacer permanente. O sea, se construye todos los días. No es que es un estadio al cual se llega y de aquí, como uno puede decir, bueno, ya logramos la paz, estamos tranquilos. No, la paz hay que construirla todos los días a partir de la justicia. Aclaro que son ideas tomadas del documento de Medellín de 1968. Gracias, doctor. No, yo quisiera pues agradecerle por estas luces que nos da y por este maravilloso diálogo. Siento que hay como un hilo conductor entre la conferencia de ayer y de hoy, que seguramente seguiremos enriqueciendo mañana y pasado mañana en torno a eso último que usted señala de un tema permanente y que es de todos. Es decir, esto no es ni de un grupo político, ni de un que pertenezcan a diferentes segmentos del espectro ideológico del país. Es un tema, ayer cerramos diciendo, es que es de los colombianos, ¿no? El asunto de la paz. Y usted lo nutre con esta última reflexión que nos dice, es un tema de todos, pero además es un tema que se trabaja a diario. Es un asunto por eso este simposio lo denominamos también las paces, porque no es la paz etérea por allá que no se toca, sino es esas paces que hacemos a día, que construimos en nuestra cotidianidad, y que yo siento que, digamos, que en lo profundo de la identidad o de nuestro sentir colombiano sabemos que tenemos que trabajar profundamente en ello, porque muchas veces damos en nuestra cotidianidad, en los conflictos de calle, con el transporte público, encontramos más rápido el camino hacia el conflicto que hacia el camino de la solución del conflicto, de permanecer en el conflicto que a buscarle la solución al conflicto. Entonces celebro mucho estas dos invitaciones que hemos tenido el día de ayer de pensarnos la paz como colombianos. Yo creo que a todo el mundo le preguntan, ¿ustedes desean la paz? Sí, lo que pasa es que cada uno
tiene una dimensión de cómo quiere que sea esa paz, etcétera, y es donde nos encontramos los choques de trenes, pero queremos vivir en paz, queremos tener una calidad de vida, unas condiciones de vida para nosotros, para nuestros hijos digna y feliz, sobre todo amorosa, pero tenemos que trabajar día a día en ello. Entonces creo que esto es un mensaje muy poderoso y pues claramente en el foco ese concepto tan maravilloso del cual también podríamos hablar de múltiples interpretaciones como el de la justicia. Entonces seguiremos trabajando en ello y mil gracias, profesor, por traernos esta experiencia de un país hermano a nuestra casa. Germán, no sé. Bueno, muchísimas gracias de nuevo al doctor Héctor Raúl Greni. Me voy a tomar el atrevimiento de decir que es amigo mío y que en el pasado compartimos cosas muy, muy bonitas. Muchísimas gracias, Héctor Greni, por haber aceptado nuestra invitación al segundo simposio La Paz se toma la palabra, Colombia, Paces, Territorios y Posibilidades. También queremos invitarlos para las próximas sesiones que se llevarán a cabo mañana a la misma hora y por supuesto el viernes también. La de mañana los invitamos a una muy interesante que se llama Tragedia Ambiental y Paz por Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Estado de nuestro país y además presidente del Foro Interamericano de Medio Ambiente. También para el viernes 6 con la ponencia La Justicia Especial para la Paz, Postulados y Realidades por la doctora Dora Lucy Arias, quien fue miembro del colectivo de abogados Alvear y que está trabajando en este tema de una manera muy fuerte. Entonces, para todas las personas que nos siguen en este momento, que nos siguieron hoy, muchísimas gracias. Los invitamos para mañana y para que pues también les inviten a sus conocidos para estas próximas sesiones del simposio. Para todos, muy buenas noches. Gracias, buenas noches.